Juan Pablo II, sin duda uno de los hombres más influyentes del siglo XX, amigos, y fijaros que yo, cuando él muere, tengo 5 años de edad, pero es como si hubiera vivido intensamente su pontificado. Esto es sorprendente, ¿no? Porque hablamos de un gran santo, pero sobre todo de un gran hombre que con su carisma revolucionó la fe. Es decir, a los jóvenes les chutó, permitidme la expresión, adrenalina para seguir adelante en el camino que Jesús marca. Esto es muy difícil, esto es muy complicado. En un momento además de la historia donde las tendencias, las modas que venían eran muy, pero que muy atrayentes para los jóvenes, Juan Pablo II, en cambio, fue ese faro de luz que indicaba por dónde había que caminar. Yo tuve la oportunidad de pequeño, no sé si tendría 12 años o 13, de ir al colegio Juan Pablo II, aquí en Madrid. Venía antes de otros colegios donde había tenido algún problema, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Pero fue dar con ese colegio Juan Pablo II y cambiar por completo mi experiencia académica. Ahí era como si fuera a casa, ¿no? Yo antes de ese encuentro con este colegio, pues para mí era un drama ir, ¿no? Ir al colegio, la verdad. Pero, no sé, en este centro educativo era la cosa distinta. Quizá porque estaba encomendado a Juan Pablo II, que tenía mucho tacto con los jóvenes y que desde arriba pues intercede, ¿no? Intercedió por mí, puedo decir, a día de hoy. Hizo, no sé si un pequeño gran milagro conmigo, en el sentido de que me recondujo, ¿no? Y me ayudó a encaminarme con la edad que yo tenía, 12, 13 años, y a decir, venga, aquí es como si estuvieras en casa. Los profesores, los compañeros, era distinto el ambiente. No sé explicarlo con palabras, pero es la vivencia que tengo. Y eso me marcó, insisto. Yo, la figura de Juan Pablo II ha tenido muy presente en mi casa. Mi abuelo ofreció su vida, mi abuelo paterno, por San Juan Pablo II. En el momento del atentado, Juan Pablo II estaba muy enfermo y mi abuelo le dijo a Jesús, yo ofrezco mi vida a cambio de que el Papa se salve. Y fue así. Mi abuelo murió de lo mismo que el Papa, le operaron de lo mismo que el Papa y el Papa se repuso. La verdad que este testimonio en la familia pues está muy arraigado, ¿no? Y a mí me produce gran satisfacción poder contarlo y al mismo tiempo es como una llamada de atención, ¿no? Oye, que este gran santo, Juan Pablo II, está muy presente en la familia. Pero uno se pregunta, ¿no? Indudablemente, ¿qué pasaría ahora si Juan Pablo II estuviera aquí? En estos momentos tan convulsos, a nivel ya no solo político, ideológico también, a nivel de fe, a nivel de modas que se están imponiendo y que lejos de ofrecer un progreso positivo al ser humano, lo que están haciendo es encaminarle hacia, no sé si el abismo, que esto es muy fuerte, pero sí al menos hacia una vida fría, alejada completamente de la luz de Dios. Y esto se palpa, amigos. No hay que ser católico, no hay que... No. Basta con un poco de criterio, basta con un poco de... Oye, también incluso de humildad, ¿no? Y de objetividad, para decir, analizar un poco la situación, ¿no? La sociedad de antes y la sociedad de ahora. Ahí lo tenemos, por ejemplo. El valor de la familia, de la vida, el valor del amor. Pero no este amor que se nos vende ahora, que es egoísta, sino el amor verdadero, la entrega diaria, ese amor que nos inculcaron nuestros mayores. ¿Qué está pasando con esos valores? Seamos sinceros, por favor. ¿Qué está pasando? No existen apenas. Se están diluyendo. Hay quienes están interesados en que esto ocurra. Y la sociedad, como borregos, están picando. Muchas veces también, es verdad, abocados
a lo imposible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer la gran mayoría ante estas tendencias que se nos imponen y que cada vez son más opresivas? Pues muy difícil lo tenemos, y en especial los católicos, ¿no? Porque fijaros, ya no solo es el ataque físicamente, que también, y esto es muy grave, ojo, hay países ahora mismo en el mundo, en pleno siglo XXI, se dice pronto, en los que se está masacrando a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, ¿no? De profesar la fe de Cristo. Eso está ocurriendo, pero también, no menos grave, es ese ataque civilino a nivel mediático, a nivel de pensamiento, que se está introduciendo en todos los en todas las partes, ¿no? Que componen nuestra sociedad. En la familia, en la iglesia también, ojo, en la política, en los países. Esa persecución, además, curiosamente, solo a la iglesia católica, que por ejemplo se vive en Nicaragua, que por ejemplo se vive también de otra manera aquí en España, en Europa. Esas raíces cristianas, Europa viene del cristianismo, es así, es innegable, es decir, esa es nuestra base. Pues ahora hay quienes dicen que esto no interesa y que hay que echarlo para otro lado, ¿no? Esto lo estamos viendo. Entonces, ante esta situación en la que estamos, que yo sinceramente no veo ningún progreso, por mucho que se venda, uno se replantea, ¿no? Oye, ¿y si viniera un papa como Juan Pablo II ahora mismo? ¿Qué pasaría? 20 años ya se cumplen hoy de la muerte de Juan Pablo II, 20 años desde que esa plaza de San Pedro se llenó, 300.000 personas en el funeral, más de 1,5 millones de personas también en los alrededores de Roma, y en Roma siguiendo ese funeral de Juan Pablo II en distintas pantallas que se habían puesto. La ciudad se colapsó. Y ojo, en Polonia hubo luto nacional, que esto no se hacía en ningún caso. Luto nacional ante la muerte de Juan Pablo II, sin duda alguna el polaco más influyente del siglo XX. Hay calles, hay plazas, hay iglesias dedicadas a Juan Pablo II en Polonia, en otros países también, pero en Polonia especialmente, como es lógico, su legado está muy arraigado, ¿no? Está muy vivo, late con fuerza. Yo he podido ir a Polonia y es sorprendente ver eso. Juan Pablo II, un referente auténtico, es decir, una persona que venía además de la Segunda Guerra Mundial, había perdido amigos suyos, judíos, en la guerra, algunos de ellos muy enfermos, gravemente enfermos, quedaron después de la contienda. Juan Pablo II, que vio el horror, que sufrió, que pasó hambre, que vio el dolor en los rostros de sus personas más allegadas, y vino a revolucionar la Iglesia. Como Cristo lo hizo en su día, como San Pedro también, como los sucesivos papas lo hicieron de distinta manera, Juan Pablo II vino en un momento determinante para la humanidad, donde pues fue capaz, por la gracia de Dios, porque esto no nos entiende, de dar ese chute de fe, de esperanza, de alegría, de incluso ofrecer, ¿no?, otra alternativa distinta a la que este mundo nos ofrece, especialmente para los jóvenes, que son el futuro. Pero fijaros, ¿no?, porque sigue muy vivo. Yo, por ejemplo, hablo con mi abuela, y mi abuela ha tenido experiencias también con Juan Pablo II estando vivo, ¿no? Cuando vino a Madrid, ella se encontró con la mirada de Juan Pablo II de repente, cruzando una esquina, se topó con su rostro y se quedó, pues podemos decir casi como en éxtasis, ¿no? Porque la mirada de Juan Pablo II, hay quienes dicen que no era la mirada de un hombre, era la mirada de Dios mismo. Es ver la mirada de Dios en un hombre. Eso es lo que numerosísimos testimonios corroboran de los encuentros que personas han tenido con este santo, ¿no? Es sorprendente ver esto, y claro, a mí me lo cuenta mi abuela, en un momento en el que ella estaba muy mal también, ojo, con una depresión, con problemas y tal, y eso le marcó. Eso fue el punto de inflexión, ese encuentro con Juan Pablo II, para cambiar su vida, para rehacerla, para tener esperanza e ilusión, entusiasmo por seguir viviendo. Eso es lo que encarnaba Juan Pablo II, porque al final es el mensaje de Cristo,
Estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo, cierto, pero tenemos que dar la batalla aquí. Juan Pablo II no se callaba. Juan Pablo II era políticamente incorrecto. Y eso quizá era probablemente uno de las muestras, ¿no? Una de las claves del éxito que tuvo. Claro, la gran pregunta. ¿La Iglesia necesita un Juan Pablo II a día de hoy? Porque vemos que el modernismo se está imponiendo como una norma, como si fuera algo positivo para el ser humano. ¿Lo es o no? Ahí está la cuestión. Cada uno opinará, dirá, bueno, pues sí, en ciertas cosas será bueno, o a lo mejor no, ¿no? La Iglesia también, ¿no? Está tomando una tendencia modernista, en algunos casos. Uno dirá, bueno, pues sí, es que es necesario que la Iglesia también se modernice, que se actualice el mensaje de Cristo en este mundo. Otros dirán que no, que eso lo que hace es adulterar el mensaje de Cristo, que se pierde la esencia, la tradición cristiana. Bueno, ahí está el debate, cada uno que opine, ¿no? Pero, ojo, esto es objetivo. Lo innegable es que esa tendencia está ocurriendo. Es que las cosas desde hace ya muchos años están cambiando, es así. Está cambiando el concepto de familia, está cambiando el concepto de pensamiento, de fe incluso, de vivir la fe. Está cambiando todo. Para bien, para mal. Ahí lo dejo. Ya cada uno que opine. Pero la gran pregunta es, si Juan Pablo II viniera aquí, ¿algo cambiaría? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque Benedicto XVI era una cabeza privilegiada, hizo una gran labor en la Iglesia también. Cada papa tiene su carisma, ¿no? El Papa Francisco, por supuesto, pues también está haciendo una labor muy importante en la Iglesia. Recibe críticas, hay otros que la halagan, pero esto ocurre siempre, ¿no? Es decir, muchas veces caemos en que el Papa creemos que es Dios. El Papa es humano como nosotros. El Papa es verdad que es elegido por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, para una tarea muy difícil, muy complicada, y muchas veces, injustamente, se somete a críticas, ¿no? A críticas que son poco constructivas. Esto también ocurría con Juan Pablo II, ojo, con Benedicto XVI, por supuesto, ¿no? Porque es el ser humano, al final, como en el fútbol, como en la política, como en la Iglesia, pues siempre están los chismorreos y tal. Otra cosa es, ojo, opinar, la libre expresión, la libertad de expresión, ¿no? Oye, pues mira, este aspecto del Papa, a lo mejor a mí, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, o del Papa Francisco, a mí, pues no me gusta tanto, no va conmigo, no. Bueno, porque el Papa es humano también. Toma decisiones en las que incluso, pues puedes decir, si no está inspirado en ese momento por el Espíritu Santo, pues bueno, puedes perfectamente estar a lo mejor en contra de algo. Otra cosa es utilizar esa opinión para crear controversia y división. Eso hay que evitarlo, porque lo último que quiere Jesús es que la Iglesia se divida. Eso es lo que quiere el demonio precisamente. Por eso, lo importante, amigos, ante cualquier duda, es seguir el mensaje de Cristo. Y Cristo nos ha dado su Iglesia. Pues sigámosla. ¿Que habrá cosas que nos gusten? Muchísimo. Pues genial. ¿Que habrá cosas que a lo mejor digamos, ¿y esto por qué? Pues bueno, también seguimos, ¿no? Porque somos cristianos. Seguimos a Cristo, ¿no? Pues esa es nuestra misión. Ser luz en este mundo. Y la gran pregunta, ¿la Iglesia necesita un Juan Pablo II? Porque la clave está en que Juan Pablo II, cuando fue ordenado Papa, era muy joven, ¿no? Para lo que en realidad un Papa llega a la edad que llega, ¿no? Los papas siempre suelen llegar ya con una avanzada edad, en la vejez ya prácticamente, y Juan Pablo II, en cambio, era joven, tenía fuerza, brío, era deportista, le gustaba mucho la montaña, era muy vitalista, era un hombre recio, y eso también es importante para los seguidores, ¿no?, de la Iglesia, porque es una imagen. Al final, lo que nos impactan son las imágenes. La imagen de Juan Pablo II era muy potente. Cuando llenaba estadios, cuando llenaba lugares con cientos de miles de personas, esa manera, ¿no?, de expresarse, de hablar, rotunda, firme, pues a uno le arropaba y le daba fuerzas, brío para comerse el mundo. Eso es muy importante. ¿Un Juan Pablo II se necesita a día de hoy? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ocurrirá después?
el siguiente, ¿quién será? En la lista.